El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. El Señor ha dicho que su casa es casa de oración para todas las naciones. Entonces, nuestra conferencia para ustedes y esa iglesia cibernética que sigue también la enseñanza y la predicación y las conferencias a través de la internet, del YouTube, de la radio, vamos a estudiar Mi casa es casa de oración. Lucas 19 del verso 45 adelante. Y ingresando en el templo, empezó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Lucas 20, verso 8, dice que anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Es decir, llegaron las autoridades y hablaron a Jesús diciendo: dinos, explica con qué autoridad hace estas cosas. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Es increíble ver la comercialización que hay en Jerusalén, tanto de parte de la religión como del mundo secular. Está lleno de comerciantes corruptos que en todas partes están ofreciendo algo. Y los precios son tan altos que no se puede regatear, porque todo gira en torno al dinero. Se venden desde artesanías de madera de olivo, artículos religiosos de cerámica, vidrios de Hebrón, poleras, diamantes. Así que los turistas llevan a los peregrinos a realizar estas compras en negocios de cooperativa. Uno le dice: yo quiero comprar, por ejemplo, un candelabro. Y ellos dicen: no compre aquí. Yo tengo un amigo que tiene los mejores precios. Entonces, hay una sociedad, hay un negocio, y lo llevan donde ese amigo que tiene los mejores precios. Hay también diferentes tipos de ritos y celebraciones. Hay visitas para visitar Nazaret, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Santo Sepulcro, el Getsemaní. Los matrimonios en Caná de Galilea hacen renovación de votos matrimoniales. En el río Jordán se vende hasta el agua. Le dan a uno una botellita sin tapa y uno va y la llena al río, y cuando viene ya para pedir la tapa recién la paga. Hay de 3, de 6, de $10 la botella con agua. También la gente se vuelve a bautizar ahí. En el cenáculo del templo se realizan también de nuevo los votos sacerdotales o religiosos. Hacen el Vía Crucis en la Vía Dolorosa. Se compra también bolsitas para llenarlas de tierra. Se trae la gente barro del Mar Muerto. Es decir, quiere comprar de todo lo que encuentra. Y la mayoría es de la religión musulmana, que en todas partes de las ciudades hay un parlante, como en los pueblos pequeños del Beni. Un parlante anuncia que es la hora de la oración en todos los pueblos, la hora de la oración musulmana. Y llaman a la mezquita a través del parlante. Y las mezquitas son iglesias musulmanas, pero también hay comerciantes judíos, ortodoxos, armenios, luteranos, católicos romanos,
cristianos porque hay tolerancia religiosa. Lo que nosotros tenemos que entender es que el centro de nuestra fe no es un lugar, sino una persona. Lo que hace santa una tierra es la presencia de Jesús en los corazones de un pueblo. El centro de la fe de los cristianos no es un lugar, sino una persona que tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Así que para el que conoce la palabra, es un viaje significativo, revelador, lleno de cultura, lleno de instrucción. Podemos conocer esa nación valerosa, rica, porque Dios escogió ese lugar de nacimiento de su unigénito. Es muy bello también estar en el puerto del Mediterráneo, de donde partió la predicación del Evangelio, y ver ese mar tan celeste, tan despejado, tan hermoso. Es muy bello. Pero también va a conocer la otra cara de Jerusalén. La otra cara es el comercio, cómo consume, cómo despoja el dinero a los peregrinos modernos, que dicho sea de paso, eso no nos muestra a Dios. Los vendedores saben inglés, saben español, saben portugués, le miran a la cara y comienzan a hablarle a uno en su idioma. ¿Por qué? Porque ellos tienen experiencia, una grandiosa experiencia para comerciar. Y entonces así los peregrinos comienzan a ser despojados. Yo creo que si Jesús volviera ahora, haría exactamente lo mismo que hizo cuando entró en el templo de Jerusalén. Y sacó a los vendedores de animales, a los cambistas, porque sin duda se enojaría de nuevo. Vender algo, negociar, no es un pecado. El modo de obtener la ganancia puede convertirse en un pecado. ¿Cuándo sucede esto? Cuando es una ganancia exagerada, cuando se le roba a la gente que no conoce la moneda, entonces el negocio se convierte en malo y deshonesto. Algunos pueden sentir que es una apreciación dura, pero algunas cosas no cambian. Y si retrocedemos miles de años atrás, en los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, y lo vemos llegando a Jerusalén y entrando al templo, vamos a entender el porqué de la decepción de encontrar la casa de oración de su Padre para todas las naciones convertida en una cueva de ladrones. Jesús limpió el templo en aquella ocasión. Es importante recordar entonces lo que sucedió para entender que era un enojo justo, una ira justa. Lucas 9:51. Dice, sucedió que cuando se cumplían los días que sería llevado al cielo, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Quiere decir, tomó coraje, porque él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. En un largo recorrido a pie, viajó Jesús hacia la gran ciudad y cuando llegó a Jerusalén, durante la temporada de la fiesta de la Pascua, vio lo que los judíos hacían por años. Ellos tenían la obligación de ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, donde recordaban su éxodo. Éxodo quiere decir salida, entonces lo que recordaban era la salida de Egipto de la esclavitud, bajo la dirección de Moisés como líder. Todas las familias tenían que reunirse a adorar a Dios y recordar aquella noche en que murieron los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la criada más insignificante, mientras que los primogénitos del pueblo de Israel fueron protegidos milagrosamente por la sangre del Cordero Pascual con la que pintaron los dinteles de sus casas. Esa sangre era una señal del pacto.
Entonces, el ángel de la muerte pasó de largo, porque cada vez que veía la sangre, pasaba de largo. Pascua significa pasar de largo. Por eso, entre los israelitas no había ni un solo muerto, porque el ángel de la muerte pasó de largo al ver la sangre en los dinteles y los postes de las casas. Ahora trasládese por un momento a aquel día. Era un solo llanto en la nación. Aquí había un muerto, acá había un muerto, allá había un muerto. En todas las casas había un muerto, porque todos los primogénitos de los egipcios murieron cuando pasó el ángel de la muerte. El cordero de la Pascua que ellos sacrificaban era tipo del cordero de Dios, de Jesús el Cristo, que miles de años llegaría a Jerusalén para ser sacrificado por los pecados del mundo. Y en ese momento, cuando Jesús entró al templo, estaba llegando precisamente para el cumplimiento de estas profecías. De ahí para adelante acabarían los sacrificios de cordero, porque el verdadero cordero pascual acababa de llegar a Jerusalén y se dirigía precisamente al templo. Esta fue la enseñanza del apóstol Pablo a los corintios. Les he enseñado, les dijo a los corintios, lo que yo mismo recibí, que Jesús es nuestro cordero pascual. Así que Jesús subió a Jerusalén, al lugar donde estaba construido el templo sobre una roca. Era el mismo lugar donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo. Ahí estaba la presencia de Dios con el pueblo. Así que en la fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas nacionales donde el pueblo de Israel estaba obligado a asistir a partir de sus 12 años, para recordar cómo Dios los había sacado con mano fuerte de la esclavitud. Y como el pueblo tiene la mala costumbre de olvidarse de los beneficios de Dios, por eso es que estaban obligados a recordar anualmente la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación. En el templo habían varios patios que lo rodeaban. Estaba el patio de los hombres, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, donde la gente llegaba para encontrarse con Dios. Llevaban sus corderos para recordar que el pecado hacía una separación de Dios con el hombre. Y para ver también morir a un animal inocente por un culpable. Porque el pecador llevaba a su oveja, moría la oveja y el pecador seguía vivito, pero moría un animal inocente. O sea que el cordero se convertía en sustituto del pecado y la sangre derramada cubría el pecado. Y de esa manera los pecados eran perdonados y la relación con Dios se renovaba. Por eso la gente viajaba días de días para llegar hasta allí. En su mayoría los viajeros eran campesinos pobres que venían de las áreas rurales, de los pueblos vecinos, y todos viajaban a pie como Jesús. Por todas estas subidas se les hacía difícil llevar sus animales para el sacrificio, porque a veces viajaban con enfermos, viajaban con ancianos, con niños, y encima cargar con los animales, entonces el viaje se hacía penoso. Así que la mayoría ahorraba su dinero para comprarlo, el animal, en Jerusalén. La gente hacía un esfuerzo por obedecer los mandamientos de la Torá, la ley. Inclusive ese día se vestían de blanco para demostrar que Dios perdonaba sus pecados con el sacrificio.
Así que el viaje lo hacían contento y cantando mientras subían a Jerusalén. Cuando llegaban al templo, habían puestos de venta de todas las cosas como los hay hoy en día. En todo el camino podían aprovisionarse de lo que necesitaban, inclusive de animales para el sacrificio. Pero dentro de los atrios del templo había el mismo negocio donde los dueños eran familiares del sumo sacerdote. Y los inspectores del templo rechazaban todo animal que era comprado afuera, alegando que tenía defecto, y de esa manera los peregrinos perdían su dinero. Por eso Jesús se enojó y tomó cuerdas, sacó a los animales, volcó la mesa de los cambistas, botó las jaulas de las palomas y gritó: mi casa o la casa de mi Padre es casa de oración para todas las naciones, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El cristianismo no es solo ser amables. Debemos amar a las personas, pero también debemos guardar la santidad de la casa. Si ama a Dios, odia el pecado. Si ama a la gente, va a odiar la injusticia también. ¿Cuántos han escuchado estas palabras que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? Parece bueno. Yo también la he escuchado y también la repetí como un loro. Repetí como un loro lo que otros me enseñaron. Y sonaba bonito. Por eso es que hay que estudiar la Escritura, porque así vamos a poder aprender y conocer a Dios. Dios aborrece el pecado, y decir que ama al pecador es una herejía, porque Dios odia el pecado y odia al pecador. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, odias, detestas a todos los que hacen iniquidad. Entonces no vaya a decir después: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué? Porque Dios lo aborrece, lo odia, lo detesta. No dice ahí que Dios aborrece la iniquidad, sino que Dios aborrece, odia y detesta a todos los que hacen iniquidad. La mayoría de las personas, cuando hablan de Dios, creen en Él como Diosito. Y le dice a su hijo: cuidado que Diosito te va a castigar. Ora a Diosito. Como si fuera un viejito chocho. Como si fuera como Papá Noel. Dios es el que da vida, pero es también el que mata. Es el que salva, pero es también el que juzga. Es el que ama, pero es también el que aborrece el mal en cualquiera de sus formas, porque Él es Dios. Por eso ya vimos cómo Él se enojó en el templo. Estaba enfurecido con la falta de respeto a su Padre Dios y a su casa, que fue creada como casa de oración para todas las naciones. La Escritura dice que Dios es lento para la ira. Esto quiere decir que Él tiene paciencia, que tarda en enojarse, pero finalmente se enoja con lo malo. Y aquí había una razón justa. No vayas a decir: bueno, si Jesús se enojó, ¿por qué no me voy a enojar yo? Si quieres enojarte, pero por las mismas razones por las que Jesús se enojó, la injusticia. Y si te queda duda, te lo digo de nuevo: Jesús se enojó porque la gloria de su Padre estaba siendo maltratada y la gente se estaba aprovechando de ella. La gente pobre, la gente común, la gente simple, los analfabetos, los que no tenían trabajo
que habían caminado kilómetros de kilómetros, estaban siendo estafados en la casa de Dios, el templo. ¿Dónde más podrían conseguir un cordero sin defecto para expiar sus pecados? Es por eso que esa iglesia Pare de Sufrir es falsa, porque te vende desde una astilla, disque de la cruz de Cristo. ¿De qué palo será? La rosa roja, el agua, tal cosa, te vive vendiendo cosas, cuando la salvación es completamente gratuita, porque alguien pagó un precio para que nosotros seamos salvos. Por eso Jesús dijo, escrito está, mi casa será casa de oración. Aquí está citando al profeta Isaías en el capítulo 56. Dios había dicho en el Antiguo Testamento que quería que su templo sea un lugar santo, donde la gente pudiese llegar hasta allí para orar. O sea que era el lugar de encuentro con la presencia de Dios. Era el lugar donde se juntaba el cielo y la tierra, si es que se puede definir así, para que lo entienda mejor. El templo no era para negociar, no era para sacar provecho económico, no era para estafar. Por eso Jesús continuó diciendo, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Por eso se enfureció Jesús, porque estaban dando una malísima, pésima imagen de Dios a los gentiles. A ellos les habían asignado los peores lugares en el templo, y aún así algunos gentiles eran creyentes. Habían dejado de pecar, creían en el Dios de la Torá. Otros, como siempre, eran solo curiosos, que querían conocer y ver cómo se comportaban los judíos. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando vienen los gentiles son los que no son cristianos. Vienen porque ellos están como nosotros estuvimos buscando a Dios. Pero si le damos una pésima impresión del cristianismo, no se quedarán. No se quedarán. ¿Por qué? Porque ellos están buscando algo diferente. La entrada a la iglesia es gratuita. No hay asientos VIP, ni asientos de segunda. Todos los asientos son de primera. Por eso es que los que van llegando, van entrando y se sientan ordenadamente según su llegada. Las liberaciones son gratuitas, porque el libertador es el Señor Jesús. La enseñanza de la palabra es gratuita. Hay estudios de la Biblia, hay escuelas de fundamento gratuitas. Tampoco nos interesa de dónde vienes, porque sabemos que Dios escogió a los necios del mundo para convertirlos en reyes y sacerdotes. Y ni siquiera nos importa qué clase de pecados cometieron o si fueron abusados sexualmente. Lo que nos importa es presentarles a un Dios que los ama, así como nos amó a nosotros y nos perdonó todos nuestros pecados. Jesús no le temía a los hombres, aunque sabía que lo odiaban y deseaban matarlo. Lucas 28 dice que llegaron los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos. ¿Quiénes eran estos? Eran las autoridades que vinieron a increpar a Jesús y le hablaron diciendo, dinos, explícate, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Explica, ¿quién te ha dado esa autoridad? Porque había volcado las mesas de los cambistas, había sacado a las palomas, a los animales
de un lugar donde nunca debieron estar. Jesús les respondió con otra pregunta, una pregunta acerca de Juan, y les dijo: díganme ustedes, ¿de dónde es Juan? ¿De arriba? Y ellos comenzaron a pensar y no supieron contestarle. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Así que Jesús pasó mucho tiempo predicando, enseñando. Todos los días enseñaba en el templo. Y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Es importante que nosotros podamos entender, porque la palabra es sencilla. Es sencilla, pero es clara. Es sencilla, pero es eficaz. Es sencilla, pero da vida. Es sencilla, pero transforma. Es sencilla, pero hace nuevas todas las cosas. Y Dios quiere que nosotros no seamos unos reyes fracasados. Entonces, por eso nos enseña primero a administrar nuestra propia vida. Es verdad que uno puede decir: pero yo ya llegué fracasado. Es verdad. Pero Él nos llama reyes y sacerdotes. Y Él llama las cosas que no son como si fuesen. Nos está mostrando lo que quiere que nosotros verdaderamente seamos. Buenos administradores de nuestro tiempo. Buenos administradores de nuestros recursos. ¿Para qué? Para que podamos ir a un nivel mayor. Vamos a orar. Póngase de pie. Él quiere que sepas que Él pagó un precio en la cruz por tus pecados y te ofrece la salvación de tu propia alma, conociendo al Padre, conociendo al Hijo, para otorgarte vida eterna. Así que si quieres que el Padre te escuche, vas a tener que honrar a su Hijo. Y se honra a su Hijo reconociéndolo como Dios y Señor. Por eso quiero invitarte para que puedas hablarle al Padre, para que te acepte como hijo suyo. Y entonces puedas de ahí para adelante hablar con Dios continuamente y ser escuchado. Si quieres, repetí conmigo. Y a los que están escuchando a través de la televisión, también quiero hacerles una invitación. Ese mismo Cristo que va a entrar en los corazones de los que están aquí presentes, pueden entrar también en tu corazón, ahí en el lugar donde estás. Si tan solo reconoces que Jesucristo es el Señor. Así que te invito también a repetir la misma oración. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. He cometido muchos pecados. De algunos me recuerdo, de otros no. Pero sí sé que necesito confesar delante de ti que te necesito. Quiero que me cubras con tu justicia para acercarme al Padre. Quiero reconocer que tú eres el Señor, el Salvador de mi vida, de mi alma. Quiero pedirte que en este momento me concedas la gracia de nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de tu Espíritu. Aplica tu sangre a mi vida. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo
a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.